Mi nombre es Daniel Rodríguez, un apasionado herpetólogo con un amor profundo por las criaturas más enigmáticas y fascinantes de nuestro planeta, las serpientes. Desde que era niño, había soñado con aventurarme en lo más profundo de la selva amazónica para descubrir especies desconocidas y estudiar a las criaturas que habitaban en ese mundo exuberante y misterioso. Finalmente, ese sueño se convirtió en realidad cuando tuve la oportunidad de liderar una expedición científica a esta región inexplorada. Reuní a un equipo diverso de colegas, cada uno experto en su campo, y juntos nos embarcamos en un viaje épico hacia lo desconocido. Nuestro objetivo era adentrarnos en la selva amazónica y documentar la biodiversidad única que se escondía en sus rincones más remotos. Llegamos a la base de operaciones en la ciudad costera de Manaos, donde nos abastecimos de suministros y nos reunimos con guías locales que conocían los secretos de la selva. Los primeros días de nuestra expedición transcurrieron en un carruaje de emociones y anticipación. Viajamos por ríos y caminamos por senderos estrechos, sorteando obstáculos naturales y enfrentando los retos que la selva nos presentaba a cada paso. La humedad se apoderaba de nuestra ropa y la vegetación densa amenazaba con engullirnos, pero eso no hacía más que aumentar nuestra determinación de desentrañar los secretos ocultos de este ecosistema asombroso. A medida que avanzábamos, nuestras mochilas se llenaban con muestras de plantas y animales que nunca habíamos visto antes. Mariposas de colores brillantes revoloteaban a nuestro alrededor, mientras que el canto de aves desconocidas rompía el silencio de la selva. Durante el día, trabajábamos incansablemente, tomando notas detalladas y capturando imágenes de cada especie que encontrábamos. Por la noche, nos reuníamos alrededor de la fogata, compartiendo historias y descubrimientos mientras las estrellas brillaban intensamente en el oscuro cielo tropical. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra expedición nos llevó aún más profundo en la selva amazónica. Atravesamos selvas densas y cruzamos ríos tumultuosos, siempre en busca de la próxima maravilla por descubrir. Cada paso nos acercaba más a la verdad escondida detrás de las leyendas locales, como la misteriosa Yakumama, la titanoboa de proporciones épicas. Finalmente, llegamos a un claro en el que un río ancho y tranquilo se extendía ante nosotros, rodeado de la exuberante vegetación de la selva. Fue en este lugar donde nuestra aventura dio un giro impactante e inolvidable. Los guías nativos señalaron hacia el agua, y allí, emergiendo majestuosamente de las profundidades, estaba la criatura que habíamos buscado con tanto anhelo, la titanoboa, conocida por los nativos como Yakumama. Nuestras mentes luchaban por comprender la magnitud de lo que estábamos presenciando. Al principio, algunos especularon que era una boa constrictor gigante, pero tenía distintas características. Estábamos ante un fósil viviente. La serpiente colosal se deslizaba a través del agua con una gracia sobrenatural. Su cuerpo masivo parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Las escamas relucían bajo los rayos del sol, y la cabeza imponente se alzaba en el aire, inspeccionando su entorno con una intensidad que enviaba escalofríos por nuestra columna vertebral. Sacudido por una mezcla de temor y asombro, saqué mi cámara y comencé a capturar cada detalle de esta magnífica criatura. Mis colegas también estaban en un estado de trance, atrapados entre el miedo y la fascinación que la Yakumama inspiraba. Las horas pasaron como minutos mientras observábamos a la titanoboa deslizarse en el agua, antes de que finalmente desapareciera en la neblina, dejándonos con la sensación de haber presenciado algo que trascendía nuestra comprensión. Aquella noche, mientras me recostaba en mi tienda,
El rugido distante de la Yakumama aún resonaba en mis oídos. Sabía que esta experiencia había cambiado para siempre mi percepción de la naturaleza y de las criaturas que la habitan. La selva amazónica había revelado uno de sus secretos más profundos y aterradores, recordándonos que, incluso en la era moderna, la maravilla y el miedo todavía podían encontrarse en los rincones más remotos de nuestro planeta. Los días posteriores al encuentro con la Yakumama estuvieron llenos de una inquietante sensación de misterio. A pesar de la fascinación que había experimentado al ver a la titanoboa, no podía evitar sentir un escalofrío en la espalda cada vez que recordaba sus ojos penetrantes y su presencia imponente. La selva parecía haberse vuelto más densa, más silenciosa, como si estuviera sopesando nuestra presencia con una intención desconocida. Nuestra expedición continuó, explorando más allá de las orillas del río y adentrándonos en la vegetación enmarañada. Los guías nativos se volvieron cautelosos, compartiendo historias de los antiguos mitos y advertencias transmitidas de generación en generación. Mencionaron que la Yakumama era considerada una criatura ancestral, una guardiana de la selva que solo se manifestaba en momentos de trascendencia. Sus palabras solo aumentaron la sensación de que estábamos siendo observados por fuerzas desconocidas y poderosas. A medida que los días se convertían en noches y las noches en días, comenzamos a notar cambios sutiles en nuestro entorno. Ruidos inusuales y sombras que se movían entre los árboles nos mantenían en alerta constante. Las hojas crujían como si algo se deslizara entre la maleza, pero cada vez que intentábamos enfocar nuestra atención, la fuente del ruido parecía desvanecerse en la oscuridad. Nuestros equipos de investigación comenzaron a registrar anomalías en la vegetación y el comportamiento de los animales. Plantas desconocidas surgían repentinamente en nuestro camino, emitiendo aromas dulces y embriagadores que parecían hipnotizarnos. Animales que normalmente eran nocturnos aparecían durante el día, observándonos con ojos brillantes y perturbadores. Una noche, mientras estábamos acampando en un claro rodeado de árboles altos, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una niebla densa se había formado a nuestro alrededor, envolviéndonos en un abrazo húmedo y frío. Las sombras parecían tomar vida propia, danzando en el límite de nuestra visión periférica. Susurros incomprensibles parecían susurrar en el viento, llenando el aire con una energía inquietante. Mis colegas y yo intentamos mantener la calma, pero cada uno de nosotros sabía que estábamos experimentando algo mucho más allá de nuestra comprensión. Los guías nativos encendieron hogueras y comenzaron a recitar cantos antiguos en un intento de apaciguar las fuerzas invisibles que parecían acecharnos. La noche pasó lentamente, y cuando finalmente amaneció, la niebla se disipó y las sombras retrocedieron. Con el corazón latiendo con fuerza, nos reunimos para discutir los eventos de la noche anterior. Las explicaciones racionales eran insuficientes para explicar lo que habíamos vivido. La sensación de que algo más grande y antiguo estaba en juego se afianzaba en nuestras mentes. Nos dimos cuenta de que habíamos perturbado un equilibrio ancestral en la selva amazónica, y estábamos siendo testigos de la respuesta de fuerzas que no podíamos comprender. A medida que continuamos nuestra expedición, la sensación de misterio y miedo se intensificó. Nuestros sentidos estaban agudos y alerta en todo momento, siempre atentos a cualquier signo de lo desconocido. Cada paso parecía llevarnos más cerca de los límites de la realidad y hacia una comprensión más profunda de la conexión entre el mundo natural y lo sobrenatural.
Todo ello contribuyó a que la paranoia nos agotara física y mentalmente, haciendo que nuestra investigación se volviera lenta y torpe. Ya no sentíamos la emoción inicial, sino un agotamiento progresivo de nuestras fuerzas. La selva amazónica había revelado su rostro más oscuro y enigmático, recordándonos que, a pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, aún existen secretos profundos y perturbadores que nos desafían a explorarlos. Y mientras continuábamos nuestra expedición, sabíamos que estábamos en una lucha por entender y respetar el poder ancestral que habitaba en lo más profundo de la selva, una lucha que podría llevarnos a un destino que ni siquiera podíamos imaginar. A medida que avanzábamos en nuestra expedición a través de la selva amazónica, la línea entre lo natural y lo sobrenatural comenzó a difuminarse aún más. La sensación de que éramos intrusos en un reino que no comprendíamos se arraigó en nuestras mentes. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en un territorio donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera inquietante. Nuestras noches se volvieron más amenazadoras a medida que la selva parecía cobrar vida en la oscuridad. Sombras alargadas se retorcían entre los árboles, sus formas cambiantes y misteriosas despertaban nuestra imaginación y avivaban nuestros miedos. El canto de los insectos nocturnos se convirtió en una sinfonía desconcertante que parecía susurrar secretos antiguos en un idioma que no podíamos entender. Uno de los guías nativos nos llevó a una cascada oculta en el corazón de la selva. Allí, rodeados por la bruma y el ruido ensordecedor del agua cayendo, nos contó historias ancestrales de dioses y espíritus que habitaban en los rincones más oscuros de la naturaleza. Su voz parecía fundirse con el entorno, como si él mismo estuviera conectado a las fuerzas que describía. A medida que la historia avanzaba, sentí que los límites entre lo real y lo fantástico se volvían cada vez más tenues, desapareciendo aterradoramente. La atmósfera misteriosa que rodeaba nuestra expedición comenzó a afectar nuestro estado mental. Los días y las noches se convirtieron en un torbellino de emociones, alternando entre momentos de asombro ante la belleza natural y oleadas de puro terror. Los encuentros con animales desconocidos y plantas extrañas se volvieron cada vez más comunes, y la sensación de estar siendo observados se intensificó. En una ocasión, mientras explorábamos un denso parche de vegetación, mis colegas y yo nos vimos atrapados en una red de lianas y espinas que parecían moverse por sí solas. Nos esforzamos por liberarnos, pero la sensación de que algo estaba manipulando la vegetación nos dejó paralizados por un momento. Finalmente, logramos liberarnos y escapar del abrazo de la selva, pero la experiencia dejó una impresión duradera en nuestras mentes y numerosas heridas con riesgo de infección. Las noches se convirtieron en un desafío constante, con sueños vívidos y pesadillas que nos perseguían incluso cuando estábamos despiertos. En más de una ocasión, desperté sobresaltado en mi tienda, convencido de que había visto figuras sombrías acechando entre los árboles. La línea entre la realidad y la imaginación había desaparecido por completo, y no podía evitar cuestionar mi propia cordura. Entonces decidimos que nuestra expedición finalmente llegó a su fin, y regresamos a la civilización con una mezcla de alivio y tristeza. El camino de vuelta aún nos otorgó de unos días terroríficos, pero poco a poco, el camino se fue tranquilizando. Habíamos vivido una experiencia que nos había llevado a los límites de nuestra comprensión, enfrentando lo desconocido y lo misterioso en su forma más cruda. Mientras compartíamos nuestras historias con colegas y amigos,
nos dimos cuenta de que lo que habíamos experimentado en la selva amazónica trascendía cualquier explicación científica o lógica. La titanoboa, la yacumama, había sido solo el inicio de nuestro encuentro con lo inexplicable. Habíamos desenterrado secretos antiguos y perturbadores que nos recordaban la humildad de la humanidad frente a las fuerzas insondables de la naturaleza. La selva amazónica había revelado su lado más oscuro y misterioso, dejándonos con preguntas sin respuesta y un profundo respeto por el poder que yace más allá de nuestra comprensión. Nuestra expedición había sido una inmersión en lo desconocido, una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre y nos dejaría con la certeza de que algunos misterios nunca serán completamente revelados. Tal vez, eso es lo mejor. Hay cosas que deben permanecer en su estado natural, sin la intervención del hombre, aunque sea con fines científicos. Mi nombre es Daniel Turner, y mi historia como guardabosques comenzó de manera inesperada, como un giro del destino que me llevó a un mundo completamente nuevo y lleno de misterio. Desde muy joven, siempre había sentido una conexión profunda con la naturaleza. Crecí en una pequeña ciudad rodeada de campos y colinas, y pasaba horas explorando los bosques cercanos y observando la vida silvestre que los habitaba. Cada rincón del bosque parecía tener su propio secreto, su propia historia por contar. A medida que crecía, mi amor por la naturaleza aumentaba. Pasé mi tiempo libre leyendo sobre la flora y la fauna, aprendiendo sobre los ecosistemas y los ciclos naturales que mantenían el equilibrio en el mundo. Mis amigos solían reírse de mi obsesión, pero yo sabía que había algo más allá de lo superficial, algo que me llamaba desde las profundidades de los bosques y la naturaleza que tanto amaba. Después de completar la escuela secundaria, me enfrenté a la difícil decisión de qué camino seguir en la vida. La presión de mis padres y la sociedad me llevó a inscribirme en la universidad para estudiar administración de empresas, pero pronto me di cuenta de que eso no era lo que realmente quería. Sentía que estaba atrapado en una jaula, lejos de la libertad y la tranquilidad que encontraba en la naturaleza. Fue en una tarde de otoño, mientras paseaba por el bosque en busca de un escape de las tensiones universitarias, que mi destino dio un giro definitivo. Me encontré con un guardabosques que estaba realizando una inspección de rutina en la zona. Nos detuvimos a conversar y compartí mi pasión por la naturaleza con él y mi deseo de estar más cerca de ella. El guardabosques me habló de su trabajo, de cómo pasaba sus días explorando los bosques, monitoreando la vida silvestre y protegiendo el entorno natural. Sus palabras resonaron profundamente en mí, y en ese momento supe que había encontrado mi verdadera vocación. Después de muchas conversaciones y reflexiones conmigo mismo y con mi familia, tomé la difícil decisión de dejar la universidad y seguir mi corazón. Me postulé para un puesto como guardabosques en un parque natural remoto, donde la belleza del entorno y la diversidad de la vida silvestre eran impresionantes. A pesar de las miradas de sorpresa y desaprobación de mi familia y amigos, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Después de pasar por un riguroso proceso de selección, finalmente me convertí en guardabosques. Los primeros días en el trabajo fueron emocionantes y desafiantes a la vez. Aprendí a navegar por los senderos, a identificar plantas y animales, y a mantener un equilibrio entre la conservación y el uso responsable del entorno. Poco a poco, fui ganando experiencia y confianza en mi nuevo papel. Cada día traía consigo nuevas lecciones y descubrimientos, y mi amor por la naturaleza creció aún más profundo.
Así es como llegué a ser guardabosques, una decisión que me llevó por un camino inexplorado lleno de desafíos y emociones intensas. Mi pasión por la naturaleza y mi deseo de protegerla me guiaron a través de esta historia de terror y misterio, y ahora, como guardián del bosque, continúo mi misión de preservar su magia y su belleza para las generaciones futuras. Al final, después de pocos años, me concedieron mi destino definitivo. Algunos de mis compañeros fruncieron el ceño, pero yo estaba emocionado. Era un gran bosque al que pocos turistas llegaban y sería una gran experiencia. Sin embargo, fue allí donde las cosas cambiaron. Conocí a una entidad misteriosa que desencadenó una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Mi camino como guardabosques se convirtió en una mezcla de terror, maravilla y descubrimiento, y cada día me acercaba más a comprender los secretos que se ocultaban en los rincones más oscuros del bosque ancestral. Al poco de llegar, me sentía en mi elemento. Aunque a medida que pasaba tiempo en el bosque, comenzaron a suceder cosas extrañas y misteriosas, encuentros con criaturas y fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Durante la séptima noche estaba dando una vuelta por los alrededores de mi puesto. Los pinos se alzaban majestuosamente hacia el cielo estrellado, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. La luna, una esfera de plata, arrojaba su luz tenue sobre el espeso dosel del bosque, creando una danza de sombras y destellos. El aire estaba impregnado con el aroma a tierra húmeda y hojas caídas, un perfume característico del bosque que llenaba mis sentidos. A pesar de la belleza sobrenatural que me rodeaba, una sensación de inquietud se aferraba a mi pecho mientras avanzaba por el sendero, mi respiración visible en el frío nocturno. Mis pasos resonaban en la tranquilidad, y cada crujido de hojas parecía un susurro misterioso del bosque. Había llegado a este lugar hacía apenas una semana. Mi nuevo jefe, un hombre de aspecto serio con una mirada penetrante, me había dado advertencias ambiguas sobre el bosque y sus secretos. Este bosque es ancestral y lleno de historias olvidadas. Había dicho con solemnidad. Sus árboles han sido testigos de innumerables misterios y sucesos insólitos. Mantén tus ojos abiertos y tus oídos atentos, pues aquí habitan criaturas que solo salen de las sombras en la oscuridad. Sus palabras habían dejado una impresión inquietante en mi mente, pero había descartado gran parte de ello como meros cuentos para asustar a los recién llegados. Sin embargo, a medida que caminaba por el bosque en medio de la noche, sentí que algo observaba mis movimientos desde las sombras. Los primeros días en mi nuevo trabajo habían sido tranquilos, dedicados a patrullar los senderos, inspeccionar las cabañas abandonadas y asegurarme de que los visitantes cumplieran con las reglas del parque. Sin embargo, cada noche, cuando el sol se escondía tras el horizonte y la luna se elevaba en el cielo, el bosque parecía cobrar vida de manera inquietante. Un día, mientras exploraba un rincón remoto del bosque, encontré un antiguo círculo de piedras rodeado de árboles altos y nudosos. Parecía un lugar sagrado, y una extraña sensación de que estaba siendo observado me invadió. Mi linterna iluminaba las piedras, creando sombras danzantes que parecían susurrar historias olvidadas. Esa noche, mientras me preparaba para otro turno en la cabaña, el aire parecía estar cargado de electricidad. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome sumido en la oscuridad. Una risa siniestra resonó en el aire, y las sombras parecieron moverse a mi alrededor. Una figura emergió lentamente de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz inhumana.
Después de echarme un largo vistazo, desapareció tan de repente como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza, la advertencia de mi jefe comenzó a resonar en mi mente. El bosque había cobrado vida de una manera que no podía comprender, y el temor se apoderó de mí. Los siguientes encuentros con la misteriosa figura se sucedieron en los días y noches que siguieron. Siempre se mantenía a distancia, apenas visible entre las sombras, una presencia etérea que parecía moverse sin esfuerzo entre los árboles. En ocasiones, sus ojos brillaban en la oscuridad, observándome desde la distancia, como dos faros que penetraban en mi alma. Cada encuentro dejaba una sensación de inquietud en mi mente, una sospecha creciente de que algo mucho más profundo y oscuro estaba en juego. Las leyendas del Cambiapieles que me habían contado parecían cobrar vida ante mis ojos, y me di cuenta de que había mucho más en el bosque de lo que jamás hubiera imaginado. Una noche, mientras patrullaba cerca del círculo de piedras, sentí una presencia a mi lado. Giré bruscamente y allí estaba él, una figura parpadeando como una sombra fugaz. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas más que un susurro en la oscuridad. Una sonrisa se curvó en sus labios, pero no respondió. En su mirada, vi una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no podía comprender del todo. Los días se convirtieron en una mezcla confusa de realidad y ensoñación a medida que la línea entre lo que era posible y lo que no lo era se desdibujaba. El bosque parecía respirar a mi alrededor, susurros de hojas y el crujir de ramas creaban una sinfonía inquietante que parecía tener vida propia. Cada encuentro con el ser me empujaba más cerca de la verdad, pero también me dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Qué era él? ¿Por qué me observaba? ¿Cuál era su propósito en este bosque ancestral? Finalmente, en una noche en la que la luna brillaba intensamente en el cielo, la entidad se acercó a mí con pasos lentos y cautelosos. Sus ojos me miraron fijamente, como si estuvieran tratando de leer mis pensamientos. Guardabosques. No todo es lo que parece en este bosque. Susurró, su voz llevando consigo una melancolía inexplicable. La confusión y el misterio se reflejaron en mi mirada mientras lo observaba. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, me di cuenta de que el bosque era mucho más que un simple escenario, era un lugar lleno de secretos y magia antigua, un mundo en el que las reglas de la realidad eran maleables y las criaturas de la oscuridad caminaban entre los vivos. Antes de volver a desaparecer, se transformó en un gran búho y voló hacia la oscuridad de la noche. Descubrí entonces que el ser era una especie de cambiapieles. Los encuentros con el cambiapieles continuaron, cada uno revelando una pizca más de la verdad que yacía en el corazón del bosque. Aprendí a leer los signos en las hojas caídas y los patrones en el viento, a entender los misteriosos susurros que parecían habitar en cada rincón. Aunque nunca llegué a comprender por completo la naturaleza del cambiapieles, descubrí que él era una parte integral de este mundo mágico y enigmático, una manifestación de su esencia misma. Con el tiempo, aprendí a aceptar la presencia del cambiapieles y las maravillas ocultas del bosque. Ya no era un simple guardabosques, me había convertido en un protector de este reino de sombras y secretos, un custodio de los misterios que se ocultaban entre los árboles y las piedras. Mi mente y mi espíritu se entrelazaron con la magia del bosque, y aunque nunca dejé de sentir temor, también encontré una extraña paz en medio de la oscuridad. Y así,
Mi historia se entrelazó con la del Cambiapieles y el bosque ancestral, una historia de descubrimiento y desafío, de encuentros con lo desconocido y la revelación de un mundo más allá de la comprensión humana. Cada noche, cuando la luna se alzaba en el cielo y las sombras cobraban vida, continué mi vigía, listo para enfrentar los secretos y los enigmas que el bosque tenía reservados para mí. A medida que el tiempo pasaba, mi relación con el Cambiapieles se volvía más compleja y profunda. Nuestros encuentros ya no eran simplemente momentos de tensión y misterio, sino oportunidades para aprender y comprender los secretos entrelazados del bosque y sus habitantes. A medida que exploraba más a fondo el bosque, descubrí que había otros seres mágicos que habitaban sus rincones. Criaturas de luz y sombra, guardianes de antiguas leyendas y conocimientos perdidos en el tiempo. Cada encuentro con estas entidades me revelaba un fragmento adicional del tapiz mágico que envolvía el bosque, y mi mente se abría a nuevas perspectivas y posibilidades. A lo largo de mis experiencias, el Cambiapieles se convirtió en un guía y mentor en este mundo de maravillas ocultas. Aunque nunca me proporcionó respuestas directas sobre su verdadera naturaleza, su presencia era suficiente para desencadenar conversaciones telepáticas y compartir conocimientos que trascendían el lenguaje humano. Me enseñó a leer las estrellas en el cielo nocturno para prever los cambios en el bosque, a interpretar los patrones en el vuelo de los pájaros y a comunicarme con las criaturas que moraban en la penumbra. Juntos, exploramos los lugares más remotos y misteriosos del bosque, desentrañando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Descubrí que el Círculo de Piedras no era solo un lugar sagrado, sino un portal a otras dimensiones, un punto de unión entre nuestro mundo y el reino de las sombras. A medida que cruzamos ese umbral, me sumergí en una realidad completamente nueva, donde el tiempo y el espacio se retorcían en formas incomprensibles. Sin embargo, también enfrentamos peligros que iban más allá de nuestra comprensión. Criaturas oscuras y aterradoras acechaban en las profundidades de la oscuridad, manifestaciones de la malevolencia que se escondía en los recovecos más oscuros del bosque. Nuestro viaje se convirtió en una lucha constante entre la luz y la sombra, donde cada paso adelante nos acercaba más a la verdad, pero también a la amenaza que acechaba en la periferia. Con el tiempo, llegó el momento de tomar una decisión que definiría mi destino. El Cambiapieles me habló de una antigua profecía que hablaba de un guardián capaz de equilibrar las fuerzas del bien y el mal en el bosque. Me dijo que había llegado el momento de asumir ese papel y aceptar el desafío de proteger el equilibrio mágico que sostenía al bosque ancestral. El bosque me otorgó un regalo único, la capacidad de cambiar mi forma física, una habilidad que había estado latente en mi interior. A través de la guía del Cambiapieles, aprendí a adoptar la forma de diferentes criaturas, cada una con su propia perspectiva y habilidades únicas. A medida que dominaba esta nueva habilidad, me volví más conectado con el bosque mismo, una parte esencial de su tejido mágico. Los enfrentamientos con las criaturas oscuras se volvieron más intensos y desafiantes, pero con la ayuda del Cambiapieles y mi profundo vínculo con el bosque, enfrentamos cada amenaza con valentía y determinación. En cada batalla, sentí como mi poder crecía y se expandía, fortaleciendo el equilibrio en el bosque y protegiendo su esencia mágica. A lo largo de mi viaje, el Cambiapieles y yo nos convertimos en aliados inquebrantables, dos seres que compartían un propósito común, proteger y preservar el corazón del bosque ancestral. Aunque su verdadera naturaleza seguía siendo un enigma,
su amistad y orientación me guiaron a través de los desafíos y las maravillas de este mundo oculto. Hoy, continúo mi papel como guardián del bosque, un protector de los secretos y misterios que se ocultan en sus sombras. A veces, aún tengo encuentros con el Cambiapieles, momentos en los que nuestras mentes se conectan en un entendimiento silencioso y profundo. Juntos, seguimos explorando los rincones inexplorados del bosque, enfrentando las amenazas que surgen y defendiendo su magia ancestral. Mi vida se ha entrelazado con la del Cambiapieles y el bosque, una historia de terror, misterio y maravilla que continúa evolucionando con cada paso que doy en esta tierra encantada. Enclavado en el corazón de la hermosa Galicia, el pintoresco pueblo de San Pedro de Noceda se alza como un refugio de tranquilidad y belleza natural. Sus calles empedradas serpentean entre casas de piedra con tejados de pizarra, cada una con su propia historia enmarcada en las fachadas adornadas con flores de colores vivos. La plaza del pueblo, un espacio lleno de nostalgia, es custodiada por una antigua fuente de piedra que ha visto pasar los años y las generaciones de aldeanos. Noceda no solo está impregnado de encanto histórico, sino que también es un lugar envuelto en una densa red de mitos y leyendas. Entre todas las historias que fluyen como el río cercano, hay una que ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha vuelto más inquietante con cada narración, la del hombre lobo del bosque. Esta historia arraigada en el corazón de Noceda cuenta que hace siglos, cuando las luces del pueblo eran apenas un puñado de cabañas humildes, un cazador y un lobo se enzarzaron en una feroz y épica batalla en los bosques que abrazan la aldea. La lucha culminó en una maldición proferida por una anciana enigmática que moraba en lo más profundo del bosque, entrelazando los destinos del cazador y el lobo. Desde entonces, se susurra que, en las noches de luna llena, el espíritu del cazador y el alma del lobo se fusionan, dando vida al temible hombre lobo de las leyendas. A pesar de que la historia ha sido transmitida de generación en generación, los aldeanos han vivido sin avistar nunca el mítico hombre lobo. La leyenda se convirtió en una parte entrañable de la cultura local, una forma de cautivar a los niños durante las noches largas de invierno. Sin embargo, la tranquilidad que siempre había acompañado a Noceda se vio amenazada cuando empezaron a surgir rumores sobre la aparición de un misterioso fenómeno. La alarma comenzó con el ganado. 3 noches al mes, coincidiendo con las fases de luna llena, los lugareños se encontraron con un espeluznante y desolador escenario. El ganado yacía muerto en circunstancias inquietantemente extrañas. Los cuerpos mostraban signos de brutalidad, pero lo más perturbador era la ausencia de sangre. El pueblo quedó sumido en un murmullo inquieto de sospechas y temores. Los relatos de la figura del hombre lobo, que antes habían sido historias para contar a la luz de las velas, comenzaron a tomar forma en las conversaciones cotidianas. Los bosques circundantes, una vez admirados por su belleza serena y su sutil misterio, ahora se veían con una mirada más recelosa. Los árboles altos y frondosos se arqueaban sobre los senderos oscuros, y las sombras que antes eran un recordatorio de la naturaleza en reposo se habían vuelto ominosas, llenas de secretos oscuros. Las hojas susurraban historias de inquietud, y el ulular de los búhos resonaba como una advertencia a quienes se aventuraban demasiado cerca. Noceda, que alguna vez se erguía como un refugio de tranquilidad, ahora estaba envuelto en un manto de incertidumbre. El rumor de la presencia del hombre lobo y la extraña muerte del ganado habían alterado el tejido mismo de la comunidad. Las noches de luna llena, que antes eran ocasiones para disfrutar del resplandor plateado,
se habían transformado en momentos de ansiedad y miedo. La aldea estaba en vilo, esperando y temiendo lo que la próxima luna llena podría traer consigo. Impregnados por la inquietud que se había apoderado del pueblo, un grupo de valientes aldeanos, entre los que me incluía, decidimos que era hora de desentrañar el misterio que envolvía al bosque y al supuesto hombre lobo. Armados con coraje y determinación, nos propusimos explorar los tenebrosos bosques que habían sido testigos de tantas historias y leyendas. Decidimos hacerlo durante el día, cuando la luz del sol disiparía las sombras y nos brindaría una ventaja contra cualquier peligro que pudiera acechar. El día de la expedición llegó y nos encontramos en el borde del bosque, nerviosos pero resueltos. Los árboles altos y antiguos parecían observarnos con sus ramas retorcidas, como si supieran que estábamos a punto de adentrarnos en sus dominios secretos. Cautelosamente, cruzamos el umbral del bosque, pisando hojas secas y ramas crujientes que resonaban en el silencio. Las sombras del dosel arbóreo se abrían ante nosotros, revelando senderos sinuosos que se internaban cada vez más en la oscuridad. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. El aire estaba cargado de un aroma terroso y húmedo, y el suave murmullo del viento parecía ser la voz misma del bosque. Después de varias horas de caminata, llegamos a una zona más densa del bosque. Aquí, los árboles eran aún más altos y sus ramas formaban una cúpula impenetrable sobre nosotros. Decidimos desviarnos del sendero principal y explorar un claro que se abría ante nosotros. En su centro, descubrimos los restos decadentes de lo que parecía ser un antiguo castillo en ruinas. Las piedras erosionadas y cubiertas de musgo del castillo se alzaban en silencio, como testigos mudos de un pasado olvidado. Las ventanas rotas y las paredes derrumbadas le daban un aire fantasmal, como si los ecos de las vidas que habían habitado allí aún resonaran en el aire. Nos aventuramos entre los escombros, imaginando cómo habría sido la vida en ese lugar siglos atrás. Mientras explorábamos el castillo en ruinas, encontramos inscripciones talladas en las piedras, algunas en caracteres antiguos que apenas podíamos descifrar. Había algo inquietante en ese lugar, una sensación de que estábamos adentrándonos en los misterios de un pasado oscuro. En una sala semiderruida, descubrimos un mural desgastado que representaba a un hombre y un lobo enfrentados, una imagen que recordaba la leyenda que habíamos escuchado tantas veces. Al salir del castillo, el sol comenzaba a descender en el horizonte, y decidimos regresar al pueblo antes de que la oscuridad nos alcanzara. Mientras caminábamos de regreso, nuestras mentes se llenaban de preguntas sin respuesta. ¿Había algo de verdad en la leyenda del hombre lobo? ¿Habíamos encontrado alguna pista que pudiera arrojar luz sobre los extraños sucesos del pueblo? Noceda nos recibió con los brazos abiertos al final del día, pero el misterio seguía sin resolverse. Nuestra exploración había generado más preguntas que respuestas, y el bosque, aunque lleno de belleza, también estaba cargado de secretos oscuros. La noche se avecinaba, pero ahora, en lugar de temerla, nos enfrentaríamos a ella con un propósito renovado: desentrañar el enigma del hombre lobo y encontrar la verdad que había estado oculta en las sombras del bosque durante tanto tiempo. La incertidumbre que envolvía a Noceda nos obligó a enfrentar el misterio del hombre lobo con una resolución aún mayor. A medida que las noches de luna llena se acercaban, el grupo de aldeanos que habíamos emprendido la exploración del bosque comenzamos a prepararnos meticulosamente. La idea de enfrentar la posibilidad de un ataque del hombre lobo era aterradora,
pero la necesidad de descubrir la verdad nos impulsaba a actuar. Nuestra primera pista llegó de una fuente inesperada, los escritos antiguos guardados en la parroquia del pueblo. Desenterramos manuscritos amarillentos y polvorientos que habían estado allí durante generaciones, conteniendo los secretos de rituales y trampas diseñados para repeler a criaturas sobrenaturales. A medida que examinábamos las páginas desgastadas, encontramos detalles sobre cómo construir trampas específicas y amuletos protectores. Inspirados por esta nueva información, nos dedicamos a construir trampas elaboradas en los días previos a la próxima luna llena. Utilizamos cuerdas, redes y ramas entrelazadas para crear obstáculos cuidadosamente diseñados en los lugares donde se habían producido los ataques al ganado. Cavamos hoyos profundos y los cubrimos con hojas secas y ramas para que fueran casi indistinguibles. En cada trampa, colocamos amuletos tallados con símbolos antiguos, que, según los manuscritos, eran capaces de ahuyentar a las criaturas oscuras. Mientras trabajábamos, el bosque parecía susurrar su aprobación. Los árboles antiguos se mecían suavemente con el viento, como si estuvieran compartiendo sus secretos con nosotros. Los rayos del sol atravesaban las hojas, creando patrones de luz y sombra que parecían danzar en el suelo del bosque. A medida que las noches de luna llena se aproximaban, el pueblo se convirtió en un hervidero de actividad. Los aldeanos se unieron en un esfuerzo colectivo para asegurarse de que cada trampa estuviera en su lugar y cada amuleto colocado con cuidado. La ansiedad y la anticipación eran palpables en el aire, y cada mirada entre nosotros contenía la determinación de enfrentar lo desconocido. La noche finalmente llegó, y nos adentramos en el bosque en grupos, llevando linternas que creaban sombras inquietantes en los árboles circundantes. Nos movíamos con precaución, cada uno de nosotros con el corazón latiendo en el pecho. Los susurros del bosque parecían más cercanos, y el ulular de los búhos parecía ser un eco de nuestro propio nerviosismo. Mientras avanzábamos, nuestras linternas iluminaban las trampas que habíamos colocado. Las redes y las cuerdas se entrecruzaban en patrones intrincados, listos para capturar cualquier cosa que se atreviera a moverse. Los amuletos colgaban de las ramas y brillaban en la tenue luz, creando un resplandor mágico en medio de la oscuridad. Pasamos la noche vigilando las trampas, esperando en tensa expectativa. El bosque estaba en silencio, como si contuviera la respiración, y nuestras propias respiraciones eran audibles en el aire frío. Cada sonido nos hacía girar la cabeza, y cada sombra parecía albergar una amenaza potencial. La luna llena iluminó finalmente el bosque con su luz plateada, y mientras el tiempo avanzaba, nuestros corazones comenzaron a latir con más calma. La noche pasó sin incidentes, y cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el cielo de tonos rosados, supimos que habíamos superado el desafío. La comunidad de Noceda se reunió al día siguiente, compartiendo historias y suspiros de alivio. Aunque el misterio del hombre lobo seguía sin resolverse por completo, nuestra valiente búsqueda nos había unido y nos había empoderado. El bosque, una vez tenebroso y enigmático, ahora era un lugar de descubrimiento y conexión. Y mientras el sol se alzaba sobre el pueblo y sus alrededores, sentimos que habíamos ganado un pequeño triunfo contra los temores que habían acechado a nuestra comunidad durante tanto tiempo. La segunda noche de luna llena finalmente llegó, y el pueblo de Noceda estaba sumido en una expectante tensión. Habíamos estado meticulosamente preparándonos, colocando trampas cuidadosamente diseñadas y amuletos protectores en lugares estratégicos,
en un intento desesperado por ahuyentar al misterioso hombre lobo que había sumido a nuestra comunidad en un estado de constante ansiedad. La luna en el cielo brillaba con una intensidad luminosa, llenando el bosque con una luz plateada que creaba sombras danzantes en los árboles altos. Nos reunimos en pequeños grupos, llevando antorchas que arrojaban destellos de luz parpadeante. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de nerviosismo y valentía mientras avanzábamos entre los árboles, cuyas ramas se balanceaban suavemente en la brisa nocturna. El susurro del viento y el ulular melancólico de los búhos creaban un ambiente que parecía salido de una pesadilla. Y entonces, en medio de la penumbra, lo vimos, una figura alta y oscura emergiendo entre los árboles. Sus ojos, amarillos y brillantes, parecían ser pozos de oscuridad que centelleaban en la noche. El pelaje del hombre lobo se fundía con las sombras, convirtiéndolo en una parte indistinguible del paisaje oscuro. Nos enfrentamos a él con una mezcla de inseguridad y resolución, nuestras antorchas temblando en nuestras manos mientras luchábamos por mantener la compostura. La atmósfera estaba cargada con electricidad mientras nos quedamos inmóviles, observándonos mutuamente en un silencio tenso. La figura del hombre lobo parecía estar a punto de un movimiento, su postura tensa y alerta. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de cautela y curiosidad, y durante un momento, parecía que el mundo entero se había detenido. Dimos el primer paso y empezamos a gritar para ahuyentarle. El ser empezó a gruñirnos y a lanzar dentelladas al aire. Al poco tiempo, se sintió acorralado, huyendo del lugar, y empezamos a guiarle hacia las trampas. Lo perdimos de vista unos segundos, pero entonces, el hombre lobo emitió un aullido largo y doloroso que resonó en el bosque. El sonido era lleno de una angustia inconfundible, y aunque la tensión seguía palpitando en el aire, también sentimos un destello de compasión por esta criatura que estaba siendo objeto de miedo y persecución. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que nuestras trampas habían logrado su objetivo. El hombre lobo retrocedió bruscamente, luchando por liberarse de una red que había quedado atrapada entre sus patas. Nos manteníamos alerta, nuestras linternas enfocadas en la figura enredada en las cuerdas, observando cómo luchaba por liberarse. El hombre lobo emitía gemidos de frustración mientras luchaba por desenredarse. La luna llena seguía bañando el bosque en su luz etérea, creando una sensación de irrealidad en medio de la oscuridad. Los momentos pasaban lentamente, y la figura atrapada parecía más vulnerable y humana mientras luchaba por liberarse. Con el amanecer acercándose, nos acercamos con precaución al hombre lobo capturado. Sus ojos amarillos, que habían estado llenos de desafío y cautela, ahora estaban mezclados con una mirada de súplica y rendición. Era una figura desgarradora, atrapada entre su forma humana y la bestial, luchando por explicar su situación, empezó a hablar. Nos confesó su historia con palabras temblorosas y entrecortadas. Había sido víctima de la misma maldición que la leyenda del pueblo describía. Sus palabras revelaron una vida de lucha y soledad, una existencia en la que había sido llevado al límite de su humanidad por las circunstancias ineludibles de su maldición. Nos habló de su desesperación y su miedo, de cómo había vagado por los rincones más oscuros del bosque, evitando a los aldeanos por temor a sus reacciones. Mientras escuchábamos su historia, nuestras miradas se encontraron, reflejando una mezcla de empatía y comprensión. Aunque habíamos temido a esta criatura durante tanto tiempo, también veíamos en ella a alguien que había sido atrapado en una situación fuera de su control.
Juntos llegamos a un acuerdo, lo liberaríamos de las cuerdas y permitiríamos que regresara a la profundidad del bosque, bajo la condición de que nunca volviera a atacar en zonas habitadas. Con manos temblorosas, liberamos al hombre maldito de su prisión de cuerdas. Lo vimos alejarse entre los árboles, su figura desvaneciéndose gradualmente en la distancia. Regresamos al pueblo, nuestros corazones cargados con la complejidad de lo que habíamos presenciado. Aunque el misterio del hombre lobo se había resuelto en una forma que no habíamos anticipado, habíamos descubierto una historia de dolor y lucha detrás de la leyenda que había atormentado al pueblo durante tanto tiempo. Con el amanecer, Noceda comenzó a sanar. El bosque, que una vez había sido un lugar tenebroso y enigmático, recuperó su belleza y esplendor. Las sombras ya no parecían esconder amenazas, y el sol que se alzaba sobre el pueblo y sus alrededores parecía traer una sensación renovada de esperanza y conexión. En la profundidad del bosque, la figura del hombre lobo desapareció en la distancia, llevándose consigo su historia y su destino mientras nos dejaba con una lección sobre el poder de la comprensión y la empatía. Soy David Martínez y necesito contar el mayor secreto de mi vida. Hace algunos años, un grupo de exploradores intrépidos, yo incluido, decidimos embarcarnos en una audaz aventura hacia la Sierra de Juárez, un lugar misterioso y poco transitado en México. El aire estaba saturado de un aroma a pino y tierra húmeda, y la espesura del bosque nos rodeaba, susurrándonos secretos antiguos mientras avanzábamos. A pesar de las advertencias y las historias que se contaban sobre fenómenos inexplicables en sus profundidades, no podíamos resistir la tentación de explorar sus secretos. Armados con mochilas llenas de suministros y nuestras cámaras para documentar la belleza natural que se rumoreaba estaba oculta en este rincón de la tierra, partimos hacia lo desconocido. Los primeros días de nuestra expedición transcurrieron sin problemas aparentes. El aire limpio de la montaña, la vista de exuberantes bosques y los sonidos de la naturaleza parecían prometer una experiencia inolvidable. Los árboles se alzaban majestuosos, sus copas se mecían suavemente con la brisa, y los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando patrones de sombras y luz en el suelo del bosque. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir indicios de que algo estaba fuera de lugar. Durante las noches, una extraña sensación de ser observados desde las sombras se apoderaba de nosotros. Al principio temíamos que un jaguar o un puma estuviera al acecho, pero cosas pequeñas, como utensilios de cocina y ropa, comenzaron a desaparecer misteriosamente de nuestro campamento. Atribuíamos estos incidentes a la fauna local, animales curiosos que se habían aventurado cerca de nuestro campamento en busca de comida. Pero a medida que los días se convertían en semanas, nuestras explicaciones se volvían cada vez más insatisfactorias. Fue la mañana del quinto día cuando todo empezó a cambiar. Estábamos explorando una cañada remota cuando escuchamos un aullido escalofriante en la distancia. Era un sonido que nunca habíamos oído antes, algo entre un rugido y un gruñido. Nuestro guía, Juan, un hombre curtido por años de exploración, nos aseguró que probablemente fuera solo un jaguar solitario y nos instó a seguir adelante. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Las ramas crujían bajo el peso de algo grande y pesado, y sentíamos una respiración agitada y pesada cerca de nuestras tiendas de campaña. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos pasos sigilosos alrededor de nuestro campamento. Encendimos nuestras linternas, pero no pudimos ver nada más que la oscuridad.
El miedo se apoderó de nosotros, y pasamos horas en tensa vigilia, preguntándonos si estábamos siendo observados por algún depredador nocturno o si las historias de lo sobrenatural que habíamos escuchado tenían algún fundamento. Cuando la luz del amanecer finalmente disipó las sombras, inspeccionamos el campamento y encontramos huellas enormes en el barro, huellas que no se parecían a las de ningún animal conocido. Las pisadas eran anchas y profundas, con una disposición similar a la de un pie humano, pero varias veces más grande. Nuestra preocupación creció, y comenzamos a considerar la posibilidad de que algo más que un jaguar nos acechaba en la sierra. Después de hablar sobre la situación, Juan nos convenció de que las huellas parecían pertenecer al Sasquatch, un críptido con el aspecto de un primate gigante que habita en bosques a elevadas altitudes. Fuera lo que fuese, decidimos acortar nuestra expedición y regresar a la civilización lo antes posible, pero el Sasquatch, o como sea que quisiera llamarse, no compartía nuestro deseo. Los encuentros con la criatura se volvieron cada vez más frecuentes y tensos. Durante el día, a menudo sentíamos la sensación de ser observados, como si una mirada penetrante estuviera clavada en nuestras espaldas. Mientras explorábamos un denso bosque de pinos intentando establecer una ruta de vuelta, lo vislumbramos en la distancia, una criatura gigantesca, peluda y con ojos que brillaban como dos faros en la noche. No parecía agresiva, pero su presencia era inquietante. Nos quedamos quietos, observándolo con asombro y temor, y la criatura, después de lo que pareció una eternidad, se retiró lentamente entre los árboles. Los encuentros se volvieron aún más escalofriantes en la ruta. Una noche, mientras descansábamos junto a una fogata, escuchamos un sonido espeluznante que nos heló la sangre. Era un lamento gutural, un grito que parecía emanar de las profundidades del bosque. Estábamos aterrados, y sin pensarlo, nos apresuramos a apagar la fogata y buscar refugio en nuestras tiendas de campaña. Durante horas, escuchamos ruidos extraños a nuestro alrededor, como si el gran Sasquatch se moviera sigilosamente entre los árboles. Nuestra determinación de abandonar la sierra se fortaleció cada vez más con cada encuentro espeluznante. Durante el día, nos mantuvimos alerta y en movimiento constante, tratando de avanzar hacia la salida de la sierra lo más rápido posible. Pero el Sasquatch, como si hubiera desarrollado un interés enfermizo en nosotros, persistía en su acoso. Al final el momento que temíamos llegó, nos encontramos cara a cara con la criatura. Estábamos caminando por un sendero estrecho cuando emergió de entre los árboles, ante nosotros. La visión fue impactante, una figura colosal, de más de 2 metros de altura, cubierta de pelo espeso y oscuro que se agitaba con el viento. Su rostro tenía rasgos humanos, pero retorcidos y deformes, y sus ojos seguían brillando con una inteligencia que no podíamos comprender. Nos quedamos paralizados por el miedo, y esta vez, la criatura no se retiró. Dio un paso adelante, y otro, y pareció que nos miraba con curiosidad y una extraña mezcla de malicia. Finalmente, fuimos nosotros los que retrocedimos lentamente de espaldas, manteniendo nuestros ojos en la criatura mientras se perdía entre los árboles. A medida que avanzábamos hacia nuestra escapatoria de la sierra, la criatura no parecía dispuesta a dejarnos ir. Sus apariciones se volvían más regulares, intentando guiarnos de nuevo al interior del bosque, y la tensión en el grupo se hacía cada vez más insoportable. El bosque, una vez majestuoso y sereno, se convirtió en un laberinto de misterio y peligro. Cada árbol parecía esconder secretos oscuros, y el viento susurraba palabras incomprensibles en nuestros oídos.
Una tarde, cuando estábamos descansando en un claro, vimos algo que nos dejó sin aliento. El Sasquatch, en todo su esplendor, emergió de la maleza a solo unos metros de distancia. Sus ojos brillaban de forma inquietante mientras nos miraba fijamente. Era una criatura imponente, con una masa muscular que desafiaba cualquier explicación. Su pelaje oscuro estaba enredado y sucio, y emanaba un olor a tierra y musgo. Nos mantuvimos inmóviles, incapaces de apartar la mirada de su presencia majestuosa y aterradora. La criatura permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera evaluando si éramos una amenaza o una presa potencial. Finalmente, el Sasquatch giró su cabeza y señaló un pequeño sendero que salía del claro. Luego, volvió a mirarnos, dio un paso atrás y se retiró lentamente al bosque. Esta vez, no nos persiguió ni nos acechó desde las sombras. Era como si hubiera llegado a una especie de tregua no declarada, pero la tensión en el aire nunca desapareció por completo. Nos quedamos allí, atónitos y temblorosos, antes de reunirnos en silencio y continuar nuestra marcha por donde había señalado la criatura. Después de unas últimas horas de angustia insoportable, logramos salir del bosque de la Sierra de Juárez. Estábamos exhaustos, traumatizados y al borde de la locura. El aire fresco y la luz del sol al otro lado de las montañas nos llenaron de una sensación de alivio que nunca habíamos sentido antes. Sin embargo, sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. Nos prometimos a nosotros mismos y entre nosotros que nunca contaríamos lo que habíamos experimentado. Sabíamos que nadie nos creería, y temíamos que nos tacharan de locos. La experiencia en la Sierra de Juárez nos había cambiado de manera profunda y fundamental. Habíamos visto algo que desafiaba toda explicación, algo que nos había acechado en las sombras y que ahora vivía en nuestras pesadillas. Con el tiempo, cada uno de nosotros llevó nuestro secreto en silencio, cargando el peso de la experiencia como una pesadilla compartida que nos atormentaría de por vida. La Sierra de Juárez y el misterioso Sasquatch se convirtieron en una leyenda personal, una historia que solo compartíamos en susurros, en momentos de confidencia, cuando sabíamos que seríamos escuchados por aquellos que habían vivido la misma pesadilla. Pasaron años desde nuestra fatídica expedición, pero la sombra del Sasquatch nunca nos abandonó por completo. Cada uno de nosotros sufrió pesadillas recurrentes, en las que la criatura nos acechaba en la oscuridad del bosque, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Algunos miembros del grupo buscaron la ayuda de psicólogos y terapeutas, pero la mayoría de nosotros optamos por mantener el silencio, convencidos de que nadie entendería la verdadera naturaleza de nuestra experiencia. Durante ese tiempo, investigué incansablemente sobre el Sasquatch, buscando respuestas que nunca encontré. Los informes y avistamientos de la criatura eran abundantes en todo el mundo, pero su verdadera naturaleza seguía siendo un enigma. Era un ser primordial, una criatura que se escondía en los rincones más remotos de la Tierra, ¿o acaso era una manifestación de lo desconocido, una criatura que trascendía las fronteras de nuestra comprensión humana? Cada vez que me adentraba en las profundidades de la naturaleza en busca de respuestas, sentía una sensación de inquietud que me hacía dar media vuelta y regresar. A menudo, tenía la impresión de que el bosque mismo me advertía que no me aventurara demasiado, que no me adentrara en sus misterios insondables. Con el paso de los años, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, pero el juramento de silencio que habíamos hecho en la Sierra de Juárez siguió siendo inquebrantable. Nos casamos, tuvimos hijos y construimos nuestras vidas,
Pero la sombra del Sasquatch siempre estuvo presente, una presencia ominosa que acechaba en las sombras de nuestra conciencia. Juan, nuestro valiente guía, fue el primero en quebrantar el juramento de silencio. En una noche de lluvia torrencial, se presentó en mi puerta con ojos enrojecidos y temblorosos. Había perdido la cordura y hablaba incoherentemente de la criatura que lo había perseguido en sus pesadillas. Intenté consolarlo, pero era evidente que la experiencia en la Sierra de Juárez lo había marcado muy hondo. Juan desapareció poco después de esa noche, y nunca más supe de él. El tiempo siguió su curso inexorable, y uno a uno, los miembros de nuestro grupo comenzaron a romper el juramento. Cada uno tenía su propia historia de miedo y tormento, y las cicatrices de la Sierra de Juárez nunca sanaron por completo. A medida que las historias salieron a la luz, nos dimos cuenta de que compartíamos un vínculo profundo y oscuro, una experiencia que nos unía en un nivel que nadie más podría comprender. Según envejecía, mi obsesión por el Sasquatch se intensificó. Investigué innumerables relatos de avistamientos y encuentros en todo el mundo, tratando de encontrar patrones o pistas que pudieran arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de la criatura. Viajé a lugares remotos y hablé con testigos presenciales, pero todo lo que encontré fueron relatos fragmentarios y misterios sin resolver. Una noche, mientras investigaba en la biblioteca de una pequeña localidad cercana a la Sierra de Juárez, encontré un libro antiguo y polvoriento que hablaba sobre leyendas locales y criaturas misteriosas. En sus páginas, encontré una referencia al Sasquatch, conocido en la región como el vigilante de los bosques. Según las historias locales, el Sasquatch era una entidad ancestral que habitaba la sierra mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Se decía que poseía conocimientos antiguos y un vínculo profundo con la tierra y los espíritus de la naturaleza. Mientras leía estas historias, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si el Sasquatch no era simplemente una criatura física, sino una manifestación de la propia esencia de la Sierra de Juárez? ¿Y si su presencia, sus apariciones misteriosas y su capacidad para desaparecer en la oscuridad eran un recordatorio de que la naturaleza, en su forma más primitiva y poderosa, aún habitaba en los rincones más remotos de nuestro mundo? Con esta nueva perspectiva en mente, decidí regresar a la Sierra de Juárez una vez más, esta vez no como explorador, sino como un observador solitario en busca de respuestas. Me adentré en el bosque con humildad, sabiendo que no estaba solo. La sierra parecía estar en calma, como si la criatura hubiera decidido mantenerse en las sombras. Pasé días explorando la región, observando la flora y fauna, y sumergiéndome en la sensación de misterio que impregnaba el lugar. En las noches, cuando la luna se alzaba sobre las copas de los árboles, me sentaba junto a una fogata y contemplaba las sombras que danzaban en la oscuridad. Entonces, en una de esas noches, algo inusual sucedió. Escuché el sonido de ramas crujientes y hojas pisoteadas a mi alrededor. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y encendí mi linterna. En el haz de luz, vi una figura inconfundible, el Sasquatch. Estaba de pie, mirándome con esos ojos brillantes que nunca olvidaría. Esta vez, no sentí miedo ni amenaza en su mirada. Era como si la criatura quisiera comunicarse conmigo de alguna manera. Me mantuve quieto, observándola con curiosidad y respeto. El Sasquatch dio un paso adelante y emitió un sonido bajo y rítmico, como un susurro profundo en la noche. No entendía las palabras,
pero sentía que había un mensaje detrás de ese sonido. Parecía un eco ancestral, una canción de la naturaleza que hablaba de la conexión entre el hombre y el mundo natural. La criatura dio un paso atrás y desapareció en las sombras, dejándome con una sensación de asombro y asombro. A medida que abandoné la Sierra de Juárez una vez más, reflexioné sobre lo que había experimentado. Había llegado a la conclusión de que el Sasquatch no era simplemente una criatura de la carne y el hueso, sino una manifestación de la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza. Era un guardián de los bosques, una presencia misteriosa que recordaba a los intrusos como nosotros que debíamos tratar la tierra con respeto y humildad. Mi búsqueda de respuestas me había llevado a una comprensión más profunda de la interconexión entre todas las formas de vida en este planeta. La experiencia en la Sierra de Juárez me había cambiado de muchas maneras, pero había encontrado una especie de paz en mi nuevo entendimiento. Hasta el día de hoy, el misterio del Sasquatch en la Sierra de Juárez sigue sin resolverse por completo. Las historias y los avistamientos persisten, y la criatura sigue siendo un enigma envuelto en leyendas y secretos. Pero para aquellos que vivimos la pesadilla en carne propia, sabemos que el Sasquatch es más que una simple criatura, es un recordatorio de la vastedad de la naturaleza y la humildad que debemos sentir al adentrarnos en sus rincones más remotos. La Sierra de Juárez, con la espesura de sus bosques y su aura de misterio, continúa atrayendo a los aventureros y curiosos, pero también guarda sus secretos celosamente. Quizás, en el futuro, alguien más descubrirá la verdad detrás del Sasquatch y su papel en el tejido de la naturaleza. Hasta entonces, la historia de nuestros encuentros con la criatura acechante en las sombras permanecerá como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían la explicación, cosas que nos recuerdan que la Tierra aún alberga misterios que esperan ser revelados. Mi nombre es Alejandro y esta es la historia de la escapada más aterradora de mi vida. Para celebrar llegar a los 30 años, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el corazón de África Central en busca de experiencias únicas y aventuras inolvidables. Contratamos a un guía local llamado Suleimán para que nos acompañara en esta odisea. Nuestro viaje comenzó en la vastedad inexplorada del Congo, una tierra de belleza natural asombrosa y misterios ocultos en la espesura de la selva. Desde el momento en que pusimos un pie en este exuberante y desconocido rincón del mundo, supimos que estábamos en un lugar especial, lleno de secretos y leyendas. Pasamos días inmersos en la cultura de un par de tribus, aprendiendo sus costumbres y escuchando sus fascinantes historias y leyendas. Pero fue en el tercer pueblo, cerca del misterioso río Mainyu, donde nuestra curiosidad nos llevó a un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Los lugareños nos recibieron con cautela, sus miradas llenas de recelo al principio. Sin embargo, a medida que ganamos su confianza y compartimos historias de nuestro hogar, comenzaron a abrirse y a compartir sus propias narraciones. Los lugareños, en voz baja y miradas cautelosas, comenzaron a hablarnos sobre una criatura legendaria llamada Mokele Mbembe. Nos dijeron que era una mezcla monstruosa entre un reptil gigante y un hipopótamo, con una fuerza inimaginable. Sentados alrededor de una fogata en la oscuridad de la noche africana, los habitantes del pueblo comenzaron a susurrar sobre esta criatura legendaria. Nos dijeron que era una mezcla monstruosa entre un reptil gigante y un hipopótamo, con una fuerza inimaginable. Vivía en los ríos y lagos, y su presencia era motivo de terror en la región. Las historias hablaban de ataques feroces a piraguas y canoas,
con desapariciones misteriosas que dejaban cicatrices en el alma de quienes las presenciaban. Algunos aseguraban haber visto al Mokele Mbembe con sus propios ojos, describiéndolo como un ser colosal que se movía con una majestuosidad aterradora. Nuestro interés se despertó de inmediato, y comenzamos a hacer preguntas. Los lugareños, con expresiones serias en sus rostros, nos contaron sobre los ataques de la criatura a los hipopótamos, a los que mataba con una ferocidad inexplicable, pero sin consumir su carne, ya que se rumoreaba que era vegetariano. La tensión en el aire era palpable mientras los lugareños compartían sus historias. Finalmente, nos llevaron a una choza en la que nos mostraron los restos de lo que parecía ser un cráneo muy extraño y pieles secas, antiguas y arrugadas de un reptil gigante. La atmósfera se volvió espesa mientras los lugareños nos explicaban que estos eran los vestigios de un Mokele Mbembe que había sido cazado hace muchas generaciones. El cráneo era gigantesco, con dientes afilados y una estructura ósea que parecía una pesadilla viviente. Las pieles, a pesar de estar secas y arrugadas, desprendían un aura de antigüedad y misterio que me dejó sin aliento. Cada detalle de estas reliquias nos empujó más profundamente en el abismo de la criptozoología, y nuestras mentes comenzaron a dar vueltas a las posibilidades. Los lugareños contaron que la criatura atacaba a los hipopótamos con una ferocidad inhumana, matándolos sin razón aparente y sin consumir su carne, ya que se rumoreaba que era vegetariano. Por lo que en aquellas zonas de pesca en las que no vivían aquellos grandes mamíferos, eran territorios que intentaban evitar, ya que pensaban que la temible criatura podría estar cerca. Escuchar estas historias y los restos que nos habían enseñado me hizo dudar de la sabiduría de nuestro viaje. Mientras observaba el cráneo y las pieles con asombro y temor, me preguntaba si había cometido un error al aventurarnos en este rincón aislado de la tierra. Aunque no existiera el Mokele Mbembe, estaba claro que había cosas peligrosas ahí fuera. Esa noche, mientras regresábamos a nuestro campamento, la conversación giraba incesantemente en torno al Mokele Mbembe. Las historias de criaturas inexplicables habían cobrado vida, y nuestra sed de aventura nos impulsaba a descubrir más. Pero también había un atisbo de temor, una inquietud ante lo desconocido que se avecinaba. El Congo había revelado su lado más oscuro, y mientras me sumía en un sueño inquieto en mi tienda de campaña, me preguntaba si habíamos cometido un error al aventurarnos en este rincón aislado de la tierra. Me desperté en mitad de la noche varias veces. En nuestra tienda de campaña, pude escuchar unos sonidos inquietantes que provenían desde el río Mainyu y me pregunté si alguna vez tendríamos un encuentro cercano con el Mokele Mbembe. Los relatos de ataques y desapariciones resonaron en mi mente, y me estremecí ante la idea de encontrarnos cara a cara con esta criatura legendaria. La mañana siguiente amaneció con una promesa de aventuras aún más intensas. Decidimos investigar más sobre el Mokele Mbembe y descubrimos que la historia más intrigante se centraba en el lago Tele, una zona poco explorada del noreste de la República del Congo, donde se suponía que esta criatura tenía su origen. La mención del lago Tele despertó en nosotros una sensación de emoción y ansia por la aventura. Nos imaginamos a nosotros mismos explorando las aguas oscuras y las selvas frondosas que rodeaban el lago, en busca de pistas sobre la existencia del Mokele Mbembe. Nos preparamos meticulosamente para la expedición, adquiriendo equipos de supervivencia, mapas lo más detallados posible y suministros para un viaje que sabíamos que sería arduo. Las expectativas se mezclaban con el temor, pero estábamos dispuestos a enfrentar lo desconocido.
Llegar a la reserva de los bosques de los pantanos del lago Tele fue una travesía en sí misma. Durante varios días, atravesamos selvas densas y pantanos traicioneros, luchando contra la humedad y los insectos persistentes. Cada paso nos llevaba más profundamente en el corazón de la selva congoleña, y la belleza salvaje de la naturaleza que nos rodeaba era abrumadora. Mientras nos adentrábamos más en las profundidades de África Central, sentí que estábamos en un territorio inexplorado, tanto en términos de geografía como de lo desconocido que yacía en las aguas oscuras de sus ríos y lagos. Las selvas eran un manto de verdor interminable, donde las hojas de los árboles se entrelazaban en un dosel que bloqueaba gran parte de la luz del sol. El aire estaba saturado de humedad y el canto de las aves tropicales llenaba el ambiente. Insectos de colores brillantes zumbaban a nuestro alrededor, y el suelo estaba cubierto de una alfombra de hojas caídas que crujían bajo nuestros pies. La jungla estaba viva con la cacofonía de la vida animal. Escuchamos los aullidos lejanos de monos, el graznido de loros y el susurro de hojas mientras el viento jugueteaba con las copas de los árboles. Cada rincón de la selva estaba lleno de maravillas, pero también de peligros ocultos. Después de días de esfuerzo, finalmente llegamos a la orilla del lago Tele. La vista que se abrió ante nosotros era impresionante. El lago se extendía como un espejo gigante, rodeado de una densa selva tropical que vibraba con millones de vidas. El Congo estaba a punto de revelarnos su lado más oscuro, y mientras nos adentraba más en las profundidades de África Central, sentí que estábamos en un territorio inexplorado, tanto en términos de geografía como de lo desconocido que yacía en las aguas oscuras como el río Mainyu. Los árboles altos se entrelazaban sobre nosotros, creando un dosel verde impenetrable que parecía protegernos del mundo exterior. El agua del lago era oscura y misteriosa, oculta bajo la sombra de la vegetación. Montamos nuestro campamento en un pequeño claro cerca de la orilla, sintiéndonos como intrusos en un reino primitivo, intimidados por la belleza a nuestro alrededor. La noche cayó y en medio de la oscuridad, comenzamos a escuchar los mismos rugidos inquietantes que habíamos oído en el río Mainyu. Los sonidos parecían surgir de todas partes, y la noche se llenó de aullidos y chapoteos inquietantes. Decidimos descansar, apenas teníamos luz para iluminar nuestro alrededor y sería más seguro y eficaz investigar a la luz del día. Sin embargo, apenas pudimos dormir, nuestros corazones latían al ritmo de los misterios del lago Tele. A la mañana siguiente, cuando nos aventuramos a acercarnos a la orilla del lago, encontramos huellas en el barro relativamente recientes que parecían ser de hipopótamos, pero eran mucho más grandes y terminaban en garras afiladas. Eran la confirmación definitiva de que algo extraño habitaba estas aguas. Nos llenó de emoción y temor. Decidimos investigar más y nos adentramos en el lago en una pequeña barca inflable que habíamos traído con nosotros. La superficie del agua estaba tranquila, pero de repente, algo grande y poderoso emergió de las profundidades a unas decenas de metros de nosotros. La criatura era majestuosa y aterradora a partes iguales. Era un ser de proporciones monstruosas, con una piel escamosa que reflejaba los rayos del sol de manera iridiscente. Sus ojos eran fríos y sin emoción, pero su presencia irradiaba una fuerza sobrenatural. Paralizados y sin habla, nos quedamos unos segundos en silencio admirando la majestuosa criatura, embelesados. Volvió a hundirse en el agua, dejando una estela que produjo olas concéntricas. Cuando creíamos que el ser había vuelto a desaparecer,
posiblemente asustado por nuestra presencia, detectamos que la estela, en realidad se dirigía hacia nosotros. La criatura embistió nuestra barca repetidas veces, tratando de volcarnos en las aguas oscuras. Remamos a toda velocidad hacia la costa, pero la criatura finalmente hizo naufragar la barca inflable. Cuando conseguimos orientarnos de nuevo en el agua, vimos que la criatura se ensañaba con fuerza contra la barca, así que aprovechamos para nadar y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logramos llegar a la orilla exhaustos y empapados. Sin embargo, nuestro alivio duró poco, ya que el ser ya se había deshecho de la balsa y estaba cerca. Miramos con horror mientras la criatura avanzaba hacia nosotros, sus fauces abiertas y sus garras afiladas listas para atacar. Aterrorizados, observamos cómo la criatura salía sin esfuerzo del agua mientras nosotros nos arrastrábamos por el suelo en un fútil intento de escapar. Era demasiado rápida. Intento de escapar, era demasiado rápida. Entonces, cuando todo parecía perdido, un estruendo ensordecedor resonó en el bosque circundante. Un grupo de gorilas, enormes y poderosos, emergió de la densa selva y nos rodearon. El macho alfa se puso a dos patas y enfrentó a la criatura con un rugido desafiante. Las hembras y los jóvenes gorilas le siguieron, formando una barrera protectora. La criatura detuvo su avance, mirando desafiante a sus adversarios. Finalmente, retrocedió ante la majestuosidad y la ferocidad de los gorilas, y se retiró al lago, sumergiéndose en sus profundidades. El gorila alfa se acercó a nosotros, emitiendo un resoplido como si nos estuviera dando su aprobación o juzgándonos por llegar tan lejos. Luego, los gorilas se retiraron de la misma manera en que habían aparecido. Recogimos nuestras pertenencias en silencio, agradecidos por la intervención de los gorilas, que sin duda nos habían salvado la vida. No estábamos preparados para el encuentro, habíamos subestimado al Mokele-Mbembe. A los pocos días regresamos al pueblo que habíamos visitado anteriormente y compartimos nuestra increíble experiencia con la gente local. Al contrario de lo que esperábamos, los aldeanos celebraron nuestra vuelta como si fuéramos héroes por sobrevivir al encuentro con el Mokele-Mbembe. Después de unos días recuperándonos, decidimos poner fin a nuestra expedición y regresar a casa. Ahora sabíamos a lo que nos enfrentábamos y estábamos entusiasmados con el descubrimiento. En cuenta llegamos, nos pusimos en contacto con criptozoólogos y compartimos nuestra asombrosa historia, que dejó a muchos intrigados y desconcertados. La experiencia en el lago Tele había sido aterradora y emocionante a partes iguales, y nos dejó con la certeza de que en los rincones más remotos del mundo, todavía quedan misterios sin resolver y criaturas por descubrir. El regreso a casa fue un choque cultural y emocional. Pasamos de la selva africana a las calles bulliciosas de la ciudad en cuestión de horas, pero el recuerdo del Mokele-Mbembe y del Congo permanecía fresco en nuestras mentes. Nos convertimos en celebridades locales, los aventureros que habían sobrevivido al encuentro con una criatura de leyenda. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y debates sobre la existencia del Mokele-Mbembe. Aunque nuestro pequeño momento de fama apenas duró un par de semanas. Por otro lado, los expertos en criptozoología se sintieron intrigados por nuestra historia y comenzaron a estudiarla en profundidad. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras la fama se desvanecía, nuestro deseo de respuestas seguía siendo insaciable. Investigamos a fondo con nuestros nuevos socios, consultando libros antiguos y documentos de expediciones pasadas en busca de pistas sobre el Mokele-Mbembe.
Cada pieza del rompecabezas parecía encajar con las historias que habíamos escuchado y vivido en el Congo. Nuestro viaje no solo había desencadenado una pasión por la criptozoología, sino que también había fortalecido nuestra amistad. Nos habíamos enfrentado a lo desconocido juntos y habíamos sobrevivido para contarlo. Nuestros lazos eran inquebrantables, y decidimos que nuestro próximo paso sería regresar al Congo en busca de más pruebas y respuestas. El tiempo pasó y finalmente estábamos listos para emprender nuestra segunda expedición. Habíamos reunido un equipo de científicos, expertos en vida salvaje y criptozoólogos, todos ansiosos por desentrañar el misterio del Mokele Mbembe. Nuestra planificación fue meticulosa, y esta vez estábamos mejor preparados que nunca. Regresamos a la reserva de los bosques de los pantanos del lago Tele con la esperanza de documentar la existencia de la criatura y descubrir más sobre su comportamiento y hábitos. Cada paso que dábamos en la densa selva estaba cargado de anticipación y emoción, pero también de un respeto profundo por la naturaleza y su misterio. A medida que nos adentrábamos en la jungla, los sonidos de la selva volvieron a envolvernos y una sensación de familiaridad me envolvió. Los monos gritaban en lo alto de los árboles, las aves cantaban sus canciones melodiosas y el murmullo de los insectos llenaba el aire. Era como si la selva misma nos estuviera dando la bienvenida de nuevo, reconociéndonos como intrépidos exploradores que habían regresado para descifrar su secreto más profundo. Tras días de viaje, el lago Tele estaba ante nosotros una vez más, sus aguas oscuras y enigmáticas reflejando la luz del sol de manera hipnotizante. Montamos nuestro campamento en un lugar familiar, cerca de la orilla del lago, y comenzamos a prepararnos para nuestra investigación. Esta vez, habíamos traído equipos de alta tecnología, incluyendo cámaras de alta resolución, drones y dispositivos de sonar. Nuestra intención era documentar cualquier evidencia que pudiéramos encontrar del Mokele Mbembe, desde huellas en el barro hasta grabaciones de sonido de sus rugidos. Las noches en el lago Tele eran aún más inquietantes que antes. Los sonidos extraños que habíamos escuchado en nuestra primera visita parecían más frecuentes y cercanos, no obstante, la criatura no aparecía. Pasábamos las noches en vela, escuchando atentamente y esperando cualquier indicio de la presencia de la criatura. En una de esas noches, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, escuchamos un rugido profundo y estremecedor que hizo que la jungla entera se silenciara. El sonido provenía del lago, y era inconfundiblemente similar a los rugidos que habíamos oído antes. El corazón nos latía con fuerza mientras observábamos el lago en busca de cualquier señal de movimiento. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Vimos un remolino en la superficie del agua, con pequeños destellos de luz, como si algo gigantesco se moviera bajo la superficie. Nos quedamos sin aliento mientras observábamos cómo el remolino se desplazaba por el lago, creciendo y disminuyendo en intensidad. Era como si una criatura colosal se estuviera moviendo justo debajo de la superficie, invisible pero indiscutible. Decidimos tomar medidas inmediatas y desplegamos uno de nuestros drones para sobrevolar el área mientras embarcábamos para acercarnos a la criatura. Las imágenes que capturamos eran asombrosas. Desde el aire, podíamos ver claramente la forma de la criatura bajo el agua, una silueta masiva y reptiliana que se movía con elegancia. Las escamas de su piel brillaban con una luz iridiscente a medida que se deslizaba por el lago. A medida que el dron se acercaba, la criatura pareció darse cuenta de nuestra presencia y comenzó a nadar hacia la superficie.
Era un momento de asombro y terror. La criatura emergió parcialmente del agua, revelando una cabeza gigantesca y ojos fríos que nos miraban con curiosidad y desafío. Era difícil de creer lo que estábamos viendo. La criatura tenía un cuello largo y poderoso que se extendía desde su cabeza hasta la superficie del agua. Las escamas de su piel eran de un verde profundo, y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillas. Era una visión impresionante, una criatura que desafiaba todas las expectativas y contradecía la lógica científica. Estábamos tan absortos en la visión que casi olvidamos que la criatura podía ser peligrosa. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura hizo un movimiento rápido y poderoso, embistiendo nuestra embarcación con una fuerza sobrenatural. La barca se sacudió violentamente y estuvimos a punto de caer al agua. Mientras luchábamos por mantener el equilibrio, la criatura embistió de nuevo, esta vez con la intención de volcar nuestra embarcación. Era como si estuviera decidida a deshacerse de nosotros de nuevo, como si considerara nuestra presencia una amenaza. La situación se volvió caótica mientras luchábamos por mantenernos a flote. La criatura continuaba embistiendo la barca, intentando arrojarnos al agua. Era una batalla desesperada por la supervivencia, y nuestras fuerzas se agotaban rápidamente. La criatura continuó embistiendo una y otra vez, como si estuviera decidida a deshacerse de nosotros. Nuestra barca se tambaleó peligrosamente, y luchamos con todas nuestras fuerzas para mantenernos a flote y ahuyentar a la criatura. Finalmente, se alejó y logramos llegar a la costa exhaustos y empapados, pero al menos estábamos a salvo por el momento. Miramos hacia el lago, donde la criatura aún nadaba con elegancia, como si celebrara que nos hubiera derrotado. La sensación de derrota se mezcló con la determinación. Sabíamos que no podíamos rendirnos, que debíamos obtener más pruebas de la existencia del Mokele Mbembe. Sin embargo, también entendíamos que enfrentar a una criatura tan poderosa era peligroso y requería una estrategia cuidadosa. Decidimos replegarnos y evaluar nuestra situación. Mientras tanto, los rugidos y aullidos de la criatura resonaban en la jungla circundante, como si estuviera celebrando su victoria sobre nosotros. Pasamos la noche en vela, escuchando los sonidos inquietantes que venían del lago. La selva estaba llena de misterios y peligros, y nuestra supervivencia dependía de nuestra cautela y astucia. A la mañana siguiente, reanudamos nuestra investigación. Examinamos detenidamente las huellas en el barro cerca de la costa y las comparamos con las que habíamos encontrado en nuestra primera visita. Eran similares, pero estas eran más frescas y definidas, confirmación de que la criatura era real y seguía habitando el lago. Decidimos seguir el rastro de las huellas y explorar más a fondo el territorio del Mokele Mbembe. La jungla estaba llena de vida, con monos juguetones que saltaban entre los árboles y aves exóticas que llenaban el aire con sus llamadas. A medida que avanzábamos, nos encontramos con más indicios de la presencia de la criatura. Encontramos arbustos destrozados y árboles caídos, como si algo grande y poderoso hubiera pasado por la zona. La tensión en el aire era palpable, sabíamos que estábamos cerca. Finalmente, llegamos a una parte más abierta de la selva, donde la vegetación era menos densa. Allí encontramos evidencias más concretas, grandes marcas de garras en los árboles y enormes pisadas en el suelo. Las huellas eran imponentes, mucho más grandes que las de cualquier hipopótamo o criatura conocida.
Mientras documentábamos estas pruebas, escuchamos un rugido distante que nos hizo poner alerta. La criatura estaba cerca, podíamos sentirlo. Decidimos seguir el rastro de huellas, persiguiendo las perturbaciones en la superficie del agua que indicaban su presencia. A medida que avanzábamos, el rugido se hizo más fuerte y más cercano. Sabíamos que estábamos acercándonos a nuestro objetivo, pero también sabíamos que estábamos entrando en un territorio peligroso. Finalmente, llegamos a una orilla del lago, donde las aguas eran más tranquilas. La criatura estaba cerca, podíamos sentir su presencia en el aire. Decidimos desplegar una pequeña barca inflable, con la esperanza de acercarnos lo suficiente como para obtener pruebas visuales de la criatura. No pasó mucho tiempo antes de que la criatura emergiera de nuevo de las profundidades del lago. Fue un momento impresionante y aterrador. No era la criatura que habíamos visto en nuestra primera expedición, esta era gigantesca, mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Tenía un cuello largo y poderoso que se extendía desde la superficie del agua, sosteniendo una cabeza masiva con ojos fríos y escamas relucientes. Las escamas de su piel eran de un verde oscuro, con destellos dorados a la luz del amanecer. Su boca estaba llena de dientes afilados y amenazadores. Era una visión que desafiaba todas las expectativas y desmentía cualquier explicación lógica. La criatura nos miró con curiosidad y desafío, como si estuviera evaluando nuestra presencia. Sabíamos que debíamos documentar este encuentro histórico, así que comenzamos a tomar fotografías y grabaciones de vídeo mientras la criatura se deslizaba con gracia por el agua. Pero la criatura no parecía contenta con nuestra presencia, de nuevo, hizo un movimiento rápido y poderoso, embistiendo nuestra barca inflable con una fuerza sobrenatural. La embarcación se sacudió violentamente, y nos agarramos desesperadamente para evitar ser arrojados al agua. Esta vez no continuó mucho más, simplemente volvió a hundirse en el agua, dejándonos desubicados y extrañados. Volvimos de nuevo al campamento para evaluar nuestra situación. Sabíamos que necesitábamos un enfoque diferente para acercarnos a la misteriosa criatura del lago. Era evidente que la aproximación directa y la confrontación habían resultado en encuentros peligrosos. Decidimos consultar a los habitantes locales que vivían en las cercanías del lago sobre sus experiencias con el Mokele Mbembe. Nos acercamos a una aldea cercana y comenzamos a hablar con los lugareños. Sus historias variaban, pero muchas de ellas coincidían en describir a la criatura como un ser majestuoso y misterioso que habitaba las profundidades del lago. Uno de los ancianos de la aldea, llamado Mbutu, se acercó a nosotros y compartió una historia que captó nuestra atención. Según Mbutu, su tribu había tenido una relación de respeto con el Mokele Mbembe durante generaciones. Según él, la criatura era protectora de la jungla y sus aguas, y mantener una distancia respetuosa era clave para evitar conflictos. Mbutu nos ofreció actuar como intermediario entre nosotros y la criatura, sugiriendo que podríamos realizar un ritual de respeto para mostrar nuestra buena voluntad. Aunque éramos escépticos ya que su historia no se parecía en nada a todo lo que sabíamos, estábamos dispuestos a intentarlo, ya que si el acercamiento pacífico nos permitía obtener evidencias de la existencia del Mokele Mbembe sin poner en peligro nuestras vidas, era la mejor opción. Preparamos los elementos necesarios para el ritual con la ayuda de Mbutu y otros miembros de la tribu. En la orilla del lago, bajo la luz del atardecer,
comenzamos el rito en honor al espíritu del Mokele Mbembe. Cantamos canciones tradicionales y ofrecimos regalos de frutas y flores, todo mientras Mutu recitaba palabras de respeto en el idioma nativo. Pasaron varias horas y tuvimos que iluminar la zona. Estábamos a punto de perder la esperanza cuando, de repente, la superficie del lago se agitó. Una figura masiva emergió lentamente de las aguas. Era el Mokele Mbembe, pero esta vez no mostraba hostilidad ni agresión. Parecía curioso, quizás, un poco cauteloso. La criatura nadaba lentamente hacia la orilla, manteniendo una distancia segura. Su cabeza gigantesca y su largo cuello se alzaban con un movimiento hipnótico sobre el agua mientras observaba con atención nuestra ceremonia. Era un momento mágico y lleno de asombro. Durante el siguiente par de días, continuamos nuestra interacción con el Mokele Mbembe bajo la guía de Mutu y otros miembros de la tribu local. La criatura nos permitió acercarnos un poco más cada día, y pudimos tomar fotografías y grabaciones de vídeo de sus majestuosos movimientos en el agua. Descubrimos que, a pesar de su apariencia aterradora, el Mokele Mbembe no era una criatura hostil, sino más bien un ser tímido y reservado. Parecía habitar en armonía con la naturaleza que lo rodeaba, y su presencia en la región era un testimonio de la belleza y la diversidad del ecosistema. Nuestra expedición fue un éxito en muchos sentidos. Aunque no pudimos obtener evidencia concluyente que satisficiera a la comunidad científica, pudimos documentar la existencia del Mokele Mbembe y presenciar su majestuosidad en persona. Además, nuestra interacción pacífica con la criatura fue un recordatorio de la importancia de respetar y preservar la naturaleza en todas sus formas. Uno de los días, incluso llegué a vislumbrar la manada de gorilas que nos habían ayudado en la primera incursión. Los ojos del macho alfa se cruzaron con los míos y me estremecí al notar un sentimiento de reconocimiento mutuo. Parecía como si los gorilas se alegraran de nuestra nueva comprensión del mundo. Después de un tiempo, nos despedimos del Mokele Mbembe y regresamos a casa con nuestros hallazgos. Sabíamos que esta experiencia única en la vida cambiaría la forma en que el mundo veía la posibilidad de criaturas desconocidas en lugares remotos. Nuestra expedición nos generó un renovado interés en la exploración de regiones remotas y en la búsqueda de especies desconocidas. A pesar de no haber logrado obtener evidencia definitiva que demostrara la existencia del Mokele Mbembe para la ciencia convencional, nuestra expedición dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Nos enseñó la importancia de la humildad frente a la naturaleza y la necesidad de mantener viva la búsqueda de lo desconocido en nuestro mundo, recordándonos que, incluso en el siglo XXI, hay secretos que la Tierra aún guarda celosamente en sus rincones más remotos y misteriosos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.